Bueno, evidentemente si el ministro incurre en un acto arbitrario, puede ser, por supuesto, llevado al Congreso a fin de que explique su conducta. Creo que el ministro se ha equivocado al recibir en su despacho al abogado del presidente, con lo cual de alguna manera aparece él también como un vocero y defensor del presidente de la República, y esa no es su función. Pero mire, más allá de que lo lleven o no al Congreso al ministro, lo que creo que esto gatillaría sería una crisis política de dimensiones, porque querría decir, como ya la ciudadanía está pensando, que el presidente tiene algo que ocultar, que efectivamente con estos actos está reconociendo un nivel de responsabilidad que quiere evitar, impidiendo que las investigaciones se lleven adelante, o que incluso en este caso simplemente se abra una investigación en su contra y se le pueda llamar como testigo. Entonces, creo que las consecuencias políticas de destituir a un procurador por una circunstancia como esta serían impredecibles y le daría munición de alto calibre a los enemigos del presidente y sus opositores para impulsar lamentablemente una vez más el tema de la vacancia. Hola amigos, ¿qué tal? José Ugaz aseguró que la salida del procurador Daniel Soria podría provocar la vacancia de Pedro Castillo. El letrado se pronunció sobre las declaraciones del ministro Torres, quien indicó que revisará el nombramiento del procurador general. Vamos a ver todos los detalles. El exprocurador anticorrupción José Ugaz consideró que la eventual salida del Procurador General del Estado, Daniel Soria, provocaría un eventual pedido de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Minjus Aníbal Torres, indicó que revisará el nombramiento del procurador tras la denuncia que realizó el abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas. Este último aseguró que Soria se burló del mandatario durante una de las diligencias realizadas en Palacio de Gobierno. Sobre ello, José Ugaz calificó de decepcionante que el titular del Minjus haya brindado dicha declaración. Indicó que esto podría ser interpretado como un acto de represalia contra el procurador general luego de que éste denunciara al presidente por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Cabe precisar que el actual procurador general fue nombrado el pasado 1 de febrero del 2020 durante el mandato del expresidente Martín Vizcarra. El pasado 17 de diciembre, el procurador general Daniel Soria presentó ante la fiscal de la Nación un escrito en el cual denuncia al presidente de la República por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el marco de sus presuntas reuniones con la empresaria Karelyn López. Tras ello, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar al jefe de Estado, esto por las adjudicaciones de contratos en Provías Descentralizado y Petroperú, con empresas vinculadas a Karelyn López y Samira Budayev. No obstante, estas investigaciones quedarán suspendidas hasta que el mandatario culmine su gestión de 5 años. Cabe precisar que el presidente cuenta con inmunidad durante su mandato, según el artículo 117 de la Constitución Política. Las acciones de Castillo lo hunden más, o al menos el pronóstico sobre su posición no sería nada bueno. ¿Crees que la vacancia será el destino del mandatario? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Procurador José Ugaz, a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? El ambiente político anda así un poco movido como en la tierra en nuestro país. ¿Usted qué me tiene que decir sobre estas declaraciones del ministro de Justicia sobre la designación del procurador Soria? ¿Son impertinentes? ¿Es verdad que un ministro puede revisar las designaciones cuando lo considere pertinente o no? Mire, yo creo que es lamentable que el ministro de Justicia se esté prestando a esta situación. Primero porque él no es el abogado del presidente, él es un ministro de Estado y su responsabilidad es velar por la juridicidad del país y aconsejar al Consejo de Ministros y a la Presidencia de la República en temas legales que tienen que ver con cuestiones de Estado. Y no fungir, como en este caso, de vocero del presidente respecto de los problemas personales que tiene el presidente. En segundo lugar, hay que tener en consideración que el decreto legislativo 1326, que reestructura la Procuraduría y crea el cargo de Procurador General de la República, establece claramente que esta posición goza de autonomía funcional, técnica y administrativa. Lo que quiere decir que el procurador no es el abogado del presidente, ni mucho menos es el defensor del Estado peruano en juicio y en las investigaciones que el Estado resulta como perjudicado o agraviado.
Por lo tanto, que 2 años después de la designación del señor Procurador General, que dicho sea paso, es una persona de intachable trayectoria y de buena capacidad profesional, venga ahora a decirse que se han dado cuenta que habría sido designado sin cumplir con los requisitos de ley, resulta absolutamente impropio y peor aún, se revela como un acto de represalia contra un funcionario que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber. Las sospechas sobre la actitud del presidente las ha generado el presidente, no se las han inventado. El presidente es quien aparece haciendo llamados o comunicados a los generales del ejército para el proceso de nombramientos. El presidente es quien decide refugiarse en una casa habitación privada y recibir personas en altas horas de la noche en una actitud sospechosa, quitándose el sombrero, bloqueando el acceso a la calle, etc. Y es el presidente también quien se ha puesto en una situación complicada al permitir que una lobista le pague el cumpleaños de su hija, ingrese a esta casa de Breña, ingrese con el presidente de Petroperú y un postor a una licitación de Petroperú al Palacio, entren juntos, salgan juntos, etc. Entonces, evidentemente, un procurador que escucha esto, que conoce de esta evidencia, tiene que actuar como actuó el procurador Soria, es decir, pedirle al Ministerio Público que haga una investigación. Soria no ha acusado al presidente. Soria lo que ha hecho es, en su condición de defensor del Estado, decir, hay elementos de sospecha que el Estado podría estar siendo agraviado por delitos contra la administración pública. Usted, señora fiscal de la Nación, proceda con arreglo a ley a iniciar las investigaciones que correspondan. Entonces, ¿por qué se ofende el presidente? ¿Por qué su abogado está desesperadamente tratando de bloquear estas investigaciones, negándose a proporcionar investigación y ahora atacando al procurador? ¿Y por qué el señor ministro de Justicia, ojo, que ha sido decano del Colegio de Abogados? O sea, el ministro conoce perfectamente lo que es el ejercicio de la profesión de abogado y la defensa del Estado de Derecho, y la verdad que es muy decepcionante que el señor ministro ahora venga a decir que va a revisar la situación del procurador porque lo ha pedido el abogado del presidente. Y esto, si se hiciera, si se cumpliera, si se comienza a revisar y excedería sus funciones, ¿cómo se le puede poner una, digamos, el Congreso de la República puede hacer algo si es que el ministro Torres excede sus funciones? Bueno, evidentemente, si el ministro incurre en un acto arbitrario, puede ser, por supuesto, llevado al Congreso a fin de que explique su conducta. Creo que el ministro se ha equivocado al recibir en su despacho al abogado del presidente, con lo cual, de alguna manera, aparece él también como un vocero y defensor del presidente de la República, y esa no es su función. Por lo tanto, yo espero que eso no ocurra, pero mire, más allá de que lo lleven o no al Congreso al ministro, lo que creo que esto gatillaría sería una crisis política de dimensiones, porque querría decir, como ya la ciudadanía está pensando que el presidente tiene algo que ocultar, que efectivamente con estos actos está reconociendo un nivel de responsabilidad que quiere evitar, impidiendo que las investigaciones se lleven adelante, o que incluso en este caso simplemente se abra una investigación en su contra y se le pueda llamar como testigo. Entonces, creo que las consecuencias políticas de destituir a un procurador por una circunstancia como esta serían impredecibles y le daría munición de alto calibre a los enemigos del presidente y sus opositores para impulsar, lamentablemente, una vez más el tema de la vacancia. La estrategia política está mal llevada, la estrategia legal, la estrategia de defensa está mal llevada, o es que a mí me queda esa percepción. El abogado Pachas, el abogado del presidente de la República, dijo aquí en Exitosa que su estrategia política, su estrategia de defensa era precisamente que no entregara la lista de Zarratea, pero esto en realidad se contrapone a una promesa que le hizo el presidente de la República a todos los peruanos, mediante la boca, la cara, la presencia de la primera ministra. La primera ministra le prometió al país que iba a transparentar las visitas de la casa de Zarratea, y esto no se ha hecho y la ha dejado mal parada, ¿o no? Sí, no me corresponde a mí como abogado calificar la estrategia de otro abogado. Lo que claramente ha ocurrido, como usted bien señala, es que a la primera ministra, que a mí me merece todo el respeto, me parece una funcionaria de buen nivel que está poniéndole con mucho esfuerzo, un poco de racionalidad a este gobierno, la han puesto en una situación muy incómoda. Entonces, si una persona que ejerce la máxima magistratura en el país, desde el inicio de su campaña y cada vez que ha decidido salir a las plazas públicas a hablar, sostiene que él es el defensor de la integridad, de la transparencia, que él es el adalid de la lucha contra la corrupción, que jamás cometería un acto de corrupción porque eso atentaría contra la dignidad suya y de su familia, de sus hijos, etcétera, etcétera, y hoy está haciendo todo lo posible para evitar precisamente que se transparenten estos hechos que por lo menos dejan un margen de duda por la forma del lugar donde han ocurrido, evidencia que el presidente está
procediendo permanentemente con discursos vacíos. Eso se llama demagogia. Si uno dice, yo soy realmente una persona comprometida contra la corrupción, soy una persona que cree en la transparencia, que cree en la integridad, ¿por qué me voy a negar a entregar información? ¿Por qué me voy a negar a que se averigüe hasta la profundidad máxima quiénes fueron a esas reuniones, por qué fueron a esas reuniones, de qué hablaron, etcétera? Lamentablemente, estamos recién a 6 meses del inicio de este gobierno y fíjense que prácticamente desde el primer día el presidente no ha hecho otra cosa que ponerse en el lado de la sospecha. A los pocos días que se instala en Palacio de Gobierno, hubo, por descubrimiento de la prensa, un hecho cuestionable. Diversos maestros pertenecientes a la FENATE Perú, el gremio del cual el presidente es parte, ingresaron al filo de la medianoche a Palacio de Gobierno con identidades falsas. Sí, ¿por qué un presidente que no tiene nada que ocultar, que cree en la transparencia y que lucha contra la corrupción, empieza su gestión con un acto tan cuestionable como ese? Y después hemos visto el nombramiento de personas de su entorno, todas tóxicas, generándole problemas permanentemente por el prontuario que tienen. Ahí está el señor Pacheco, ahí está la lobista López, ahí están estos funcionarios que van a Breña y luego mienten sobre su identidad, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que algo no está bien y que por alguna extraña razón el presidente, en lugar de abrir las puertas y decir yo no tengo nada que ocultar, manda a su abogado a tratar de bloquear las investigaciones y ahora atacar al procurador por el solo hecho de haber cumplido con su función. Señor Ugas, entonces hay oscuridad, hay demagogia, hay obstrucción, y en todo esto, sabiendo este cóctel de elementos, en todo esto, ¿qué papel se juega desde la Fiscalía de la Nación? Se abre una investigación preliminar, pero no se continúa, se suspende para 4 años y medio después. ¿No se le puede investigar al presidente de la República? Mire, este es un tema debatible. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que atacan a la fiscal de la Nación diciendo que está actuando para encubrir a este presidente y que lo hizo en su momento con Vizcarra. Hay una resolución de Fiscalía de la Nación que se ha hecho pública hace 2 días donde la Fiscalía explica cuál es su razonamiento. Y ese razonamiento tiene una lógica. El problema no es de la fiscal de la Nación. El problema es del artículo 117 de la Constitución, que es un artículo defectuoso. Ese es el modelo que adoptó nuestra Constitución, concordado con el artículo 99. Yo no soy constitucionalista y por lo tanto no me voy a reclamar aquí como alguien que tiene la verdad en este punto. Yo lo que puedo decirle como abogado penalista es que el razonamiento de la Fiscalía tiene fundamentación. La fiscal dice, nuestro modelo es un modelo presidencialista. El artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado constitucionalmente, no penalmente, constitucionalmente, en 4 casos. Se impide las elecciones, por traición a la patria y por problemas con el Congreso. Si cierra el Congreso, no lo deja trabajar. En todos los demás casos, dice la Fiscalía, hacer una investigación contra el presidente, no una investigación constitucional, sino una investigación penal contra el presidente, viola el espíritu del artículo 117 porque está perforando la inmunidad. Hay quienes piensan distinto. Usted ha visto el Defensor del Pueblo, ha sacado su comunicado diciendo que él cree que interpretando el artículo 117 en el contexto de la lucha contra la corrupción, la defensa de la integridad y la transparencia, la norma sí da para poder hacer esa interpretación de que se puede investigar penalmente al presidente, no constitucionalmente. Pero hay muchos constitucionalistas, con los que he hablado en estos días, que sostienen que eso no es posible, porque vaciaría de contenido el artículo 117 y deja de lado el modelo presidencialista que nuestra Constitución Pero parecería coincidir con el Defensor del Pueblo, María Elena Ledesma, expresidenta del TC, que dice que es ridículo investigar a una persona 5 años después. Bueno, yo no utilizaría la palabra ridículo. Yo creo que esta Fiscalía de la Nación, esta gestión de la Fiscalía de la Nación, ha dado un paso adelante respecto de los otros fiscales de la Nación, porque antes ni siquiera se abría investigación. Ahora la lógica de la Fiscalía es, voy a abrir una investigación, abierta la investigación, la suspendo hasta el día que el presidente pueda ser investigado. ¿Y por qué la abro? Porque no queremos que haya impunidad. Entonces, que se olvide con el transcurso del tiempo, esto ya está abierta la investigación y queda expedita para el momento en que se habilite esa investigación. Pero así como la doctora Ledesma, que por supuesto sí es constitucionalista y ha tenido la presidencia nada menos del Tribunal Constitucional, piensa así, hay otros miembros del Tribunal Constitucional que discrepan con ella. Lamentablemente, debo decirlo, el Tribunal Constitucional rehuyó la responsabilidad de darle contenido a la norma sobre vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y eso probablemente nos hubiera puesto en otro lugar del debate. Es cierto, lo que dijo precisamente sería ingenuo investigar después de 5 años. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay tanto detrás de un presidente en 6 meses? ¿Qué hacemos? ¿Miramos a un costado? ¿Se podrá? No creo. Si usted mismo me está diciendo, y la resolución de la Fiscal de la Nación tiene un detalle incriminador, por lo menos, ¿no? Indicios, ¿no? Muchos indicios. Mire, en primer lugar, no es que las investigaciones no se están dando, ¿eh?
hay fiscales como Nora Córdoba y otros que están investigando estos hechos. Y la propia resolución de Fiscalía de la Nación dice, en cada circunstancia que esas investigaciones contra los que no tienen inmunidad encuentren indicios contra el presidente de la República, lo tienen que remitir a la investigación que ha abierto la Fiscalía de la Nación. Es decir, no se va a perder la prueba. Y es posible que en esas investigaciones incluso haya quienes imputen directamente al presidente. Si eso se diera, lo que va a ocurrir por el peso de la realidad en el Perú de hoy es que va a haber un argumento muy fuerte para quienes creen en la vacancia por incapacidad moral, lleven nuevamente al presidente de la República a la picota para que sea materia de pronunciamiento por el Congreso. Y entonces, lamentablemente digo por el Perú, porque esto genera una inestabilidad política de la que no terminamos de salir, puede terminar con la salida del presidente y ese día inmediatamente se activará la investigación penal y como los otros presidentes que le han precedido terminará pues o preso o extraditado o sujeto a una investigación por corrupción. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Ugaz? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.